esta exposición tiene que ver con la anterior, que está dedicada a un análisis y evaluación crítica desde la macrohistoria o a las perspectivas críticas de la macrohistoria. Pero esta vez vamos a tocar temas más puntuales, por así decirlo. Nos interesa tocar el tema de la literatura, sobre todo de la literatura latinoamericana, al famoso boom latinoamericano, que en realidad más o menos comienza con Alejo Carpentier, este escritor barroco que define su propia escritura como lo real maravilloso, no el realismo mágico, que es después la caracterización que van a hacer de la literatura de Gabriel García Márquez. Pero en realidad casi todo el boom posterior a Carpentier le debe mucho pues a Alejo Carpentier. Yo había leído cuando era adolescente, no había salido todavía bachiller, Los Pasos Perdidos. Y me había impresionado obviamente la literatura, el tipo de escritura que tiene Alejo Carpentier, que no sabía que consistía en una composición barroca, me enteré después, pero sí me atraía, digamos, la forma de escribir bastante rica en metáforas, unas metáforas reunidas con otras metáforas, campos de metáforas entrelazados y por lo tanto distintos imaginarios, como una especie de literatura tropical. No en el sentido del trópico, sino más en el sentido del bosque, de la selva, de metáforas. Bueno, y lo que yo me acuerdo de aquella novela era que contrasta lo urbano con no lo rural, sino lo natural, por así decirlo, en términos más fáciles. En realidad ahora diríamos lo ecológico, que contrasta el bosque, la Amazonía, la selva amazónica, la selva, el bosque de bosques, con lo urbano. Y obviamente hay dos personajes femeninos muy importantes. Una que viene de la ciudad y que obviamente está dedicada a la cosmética de la ciudad y que, digamos, tiene que enfrentar el calor y los desafíos del trópico en el viaje que realiza por los ríos amazónicos. El protagonista. Y la otra que conoce, que le recuerda a su lectura de Genoveva de Brabante, una mujer imbuida por el trópico, pero nada más nacida y emergida en el trópico. Muy natural, muy parte de la naturaleza, muy parte de la ecología. Y obviamente, digamos, la novela juega con ese contraste, pero también juega con los pasos perdidos, más que los pasos perdidos, las rutas perdidas. Es decir, el viaje en río, un viaje quizás si no me acuerdo mal, el retorno, por esos ríos, por esos afluentes, que son conectados de una determinada manera cuando hay marea alta y se desconectan algunos y cuando hay marea baja. Y es volver a encontrar, digamos, si ustedes quieren, los pasos perdidos. Entonces es una novela muy rica, ya de contrastes muy fuertes, entre lo que él descubre en el continente, de esto real maravilloso, la maravillosidad de la realidad, que se expresa en el continente de una manera muy profusa. Después de un tiempo, recientemente, he leído algo que buscaba, la novela que buscaba, pero no lograba encontrarla y cuando la encontré, digamos,
la guardé hasta un momento propicio. A mí me gusta leer y hasta acabar. No me gusta cortar, aunque sean varios días. En la novela de el mismo Alejo Carpentier, El recurso del método, y me llamaba mucho porque ustedes saben que el tema del método es de la filosofía de Descartes, digamos. Algunos creen que es el filósofo inicial de la filosofía de la modernidad. Yo pienso que es Spinoza. Bueno, o el contraste, si ustedes quieren, entre Spinoza, que es de una filosofía panteísta, o más bien una filosofía de la potencia, realmente, digamos, una filosofía de la racionalidad como es Descartes. Pero lo que llama la atención aquí es el título, pero además la forma como usa el método y cómo usa Descartes, porque en realidad casi todos los capítulos tienen una cita al principio de Descartes y después comienzan los capítulos y desarrolla en función, digamos, de lo que plantea Descartes. Obviamente no está usando tanto el tema o la premisa de la duda o el método de la duda de Descartes, sino está usando, digamos, esta forma iluminista de la racionalidad y el uso de la racionalidad en el sentido de la derivación de los enunciados. Pero lo que interesa es precisamente cómo usa a un filósofo racionalista cuando tiene que desarrollar una narrativa de lo real maravilloso. Entonces, es asombrosa esta novela, precisamente por esos contrastes, por esos usos, porque además es una novela posterior a Los Pasos Perdidos, ya una novela más madura, más elaborada, y obviamente la elaboración va por distintos caminos que se entrecruzan, distintas encrucijadas, pero sobre todo el relato de lo que podemos llamar la genealogía del poder en el continente, concretamente en lo que se va a venir a llamar América Latina y el Caribe, o si ustedes quieren, el Atlántico o el archipiélago del Atlántico, que tienen que ver precisamente con las Antillas, ¿no? Dependiendo de si vamos a hacer las denominaciones desde la perspectiva británica o desde la perspectiva española y portuguesa, inclusive francesa. Pero aquí lo que interesa sobre todo es este juego ya de inicio, este contraste de inicio en el esqueleto mismo de la narrativa y de la novela, que es el uso de Descartes, del racionalismo y del racionalista de Descartes, de la filosofía racionalista, de la enunciación iluminista de Descartes, en una novela profusa, rica desde el punto de vista de la real maravilloso, pero también podemos decir del realismo mágico, sobre todo cuando trata de desbrozar, podríamos decir, de construir en sentido de la hermenéutica crítica, este barroco, esta literatura barroca, pero tratándose además de esta lectura del poder. Yo encuentro que, comparando una novela analógica como El otoño del patriarca de García Márquez, yo encuentro que la novela El recurso del método, que tiene el mismo tema, digamos, el poder, pero también, digamos, el poder del déspota, del tirano, el poder de la dictadura, el poder de estos caudillos, déspotas latinoamericanos y del Caribe. Lo que llama la atención es de que no solamente es el antecedente, sino es una novela mucho más rica, más lograda que la novela de El otoño del patriarca. El otoño del patriarca es una novela, si ustedes quieren, más abstracta, más vinculada a la imaginación, es decir, se usa un estereotipo, el estereotipo del patriarca, que obviamente vive su otoño. Y todas las imágenes son otoñales, son crepusculares, pero él está mostrando precisamente esa imagen del deterioro y de la decadencia.
Pero aquí lo que tenemos en Carpentier es, si ustedes quieren, es el nacimiento de la tiranía, pero también del populismo. Es un populismo no en el sentido del nacional popular, que son otro estilo, otro perfil de caudillos como Lázaro Cárdenas, sino un perfil de un populismo por el manejo demagógico del discurso y su vinculación con el pueblo y su apego al poder y su forma ideológica de justificar, digamos, esta preservación del poder. Entonces, aquí vamos a asistir en la novela, digamos, a toda una genealogía, es decir, a los nacimientos de la tiranía, porque además el personaje es también una figura que encarna varias figuras de los tiranos en América Latina, empezando o incluyendo a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces tenemos pues varios rostros, varios perfiles, varias singularidades del continente. Hay una especie de encarnación de esta historia, tanto subjetiva como, digamos, de la cronología política, de fines del siglo XIX y todo el siglo XX, por así decirlo. Pero ahora tendríamos que decir, inclusive, atendiendo a los caudillos de los gobiernos progresistas o del socialismo del siglo XXI, tendríamos que decir que también se adelanta Carpentier y los incorpora y los traga, digamos, en estas metáforas, en estos personajes que simbólicos del poder, de la tiranía, de la genealogía del poder en América Latina y el Caribe. Entonces, la novela es realmente una lectura, o nos lleva a una lectura, no solamente de maravilla del realismo, de la maravilla del realismo y del realismo maravilloso, sino que nos lleva a una lectura, digamos, de una literatura que abarca la complejidad misma, no solamente del poder, sino de la sociedad y de la cultura de este continente, que es un continente indígena, mestizo y afro. Es decir, ahí tenemos precisamente la composición y la recomposición de distintos juegos y de fragmentos culturales que van a dar lugar precisamente a una profusión barroca. Creo que es la palabra más plena, y no tanto así como el mestizaje o los mestizajes, aunque se hayan dado desde los mestizajes biológicos hasta los mestizajes culturales e incluso los mestizajes sociales. Lo que aquí interesa no tanto, digamos, esa idea de mezcla y de mestizaje, sino de composición barroca, es decir, de saturación. Entonces, estamos ante una novela maravillosa, en el sentido, digo, no solamente del realismo maravilloso, inclusive del realismo mágico, sino el sentido de que alumbra, digamos, esta otra forma de interpretar la experiencia social de los pueblos y de las sociedades del continente. Y además, esta forma de abordar desde la literatura, desde la estética, es la interpretación de temas y problemáticas que han sido abordadas por las ciencias sociales y la historia, pero no han sido resueltas ni por la ciencia social ni la historia, porque, digamos, la realidad lo sigue sobrepasando a este recurso narrativo de la historia, tanto en sentido historiográfico o como la historia más reciente, de las historias recientes que son más teóricas y quizás más elaboradas.
Es decir, y la historia reciente, la historia tal como se la hace, está sobrepasada por la complejidad. Lo mismo pasa con las ciencias sociales. Es decir, no logran, digamos, interpretar, abarcar, explicar, desmenuzar esta complejidad social, cultural, política y económica del continente. A pesar de que, digamos, han tenido que hacer recortes, por así decirlo, recortes de realidad, definir sus objetos de estudio, la sociología, la antropología, y han tratado, digamos, en esos marcos restringidos, interpretar, pero son realidades restringidas, es decir, ver desde la sociología o desde los recortes que produce la sociología, y si se trata de una lectura de la estructura funcional o del funcionalismo, o si se trata, digamos, de instituciones sociales, o si se trata de instituciones culturales en términos de la antropología, están haciendo recortes para tener un control como en el laboratorio, pero cuando hacen eso ya no estamos ante la profusión vital de la vida social, cultural, política y económica, tal como se da en el continente y tal como nos asombra siempre y constantemente a los habitantes del continente. Entonces, tenemos una novela maravillosa en ese sentido, es decir, por, digamos, la capacidad que tiene la literatura, y en este caso la novela, y en este caso la novela latinoamericana, de interpretar, digamos, desde su perspectiva, en el caso de Carpentier, barroca, digamos, lo barroco mismo de la realidad maravillosa del continente. Entonces, la novela va a transcurrir, como decíamos, desde los nacimientos de estas genealogías políticas, sus despliegues, sus desenvolvimientos, sus desarrollos, digamos, las formas dramáticas de sus desenlaces, y obviamente va a mostrar todas las contradicciones que se dan, digamos, entre poder y sociedad, entre Estado y sociedad, entre las formas de Estado, que son formas de adecuación forzada a la República, al Estado liberal, que sigue sirviendo no solamente como oriente y referente, ¿no?, como idea y como ideal, sino que de alguna manera es constantemente escamoteado a lo largo de la historia de política del continente. Entonces, lo interesante es eso, y obviamente va a ir mostrándonos todo este desarrollo, esta genealogía, para terminar en el desenlace mismo de la novela, que es la decadencia, en el sentido tanto personal, subjetivo, dramático y de senilidad del personaje de la novela. Entonces, tenemos varias rutas que se van entrecruzando en distintos momentos y situaciones, y varias rutas que terminan de converger en la finalización misma de la novela, en el cementerio de Montparnasse. Entonces, ¿por qué nos interesa, digamos, recurrir a la novela para continuar con nuestra exposición sobre la macrohistoria, o desde la macrohistórica, macrohistoria en perspectiva crítica? Nos interesa porque queremos mostrar precisamente, digamos, lo que habíamos anunciado, digamos, en nuestra exposición, que fuera de la premisa o el fundamento, por así decirlo, de la macrohistoria o de la civilización, o de un estilo de civilización dominante, que va a terminar siendo dominante, que es la inmunización, hay otras estrategias, o otra estrategia, o otra premisa fundamental, otra premisa prioritaria, otro fundamento civilizatorio, que tiene que ver con algo contrastante a la inmunización, que es la comunidad, que es la
comunis. Frente a la immunis está la comunis, que es la exposición, es la entrega, es la apertura, es la complementariedad con los entornos vitales. Entonces, eso ya lo habíamos dicho, pero aquí lo que nos interesa es cómo vemos en la novela, digamos, esto. Y sobre todo cómo vemos en pleno siglo XX, porque más bien transcurre en el siglo XX la novela, cómo, digamos, en la novela vemos precisamente la pugna de estas dos inmanencias, la inmanencia de la inmunidad y la inmanencia de la comunidad. Entonces, eso es lo que interesa, es decir, cuando, digamos, aparece precisamente la elocuencia tropical, la elocuencia de la cultura, de una cultura barroca, estamos asistiendo precisamente a un tipo de despliegue, desenvolvimiento de lo real maravilloso, y por lo tanto de la comunis, de la comunidad, de la exposición, de la entrega, de la exploración vital. Y cuando asistimos, digamos, a este recurso de los personajes que forman gobierno, y a través del gobierno le da una forma concreta al Estado, a la República, que es una forma usurpada, adulterada de República y de Estado liberal, es decir, en beneficio precisamente del tirano, del gobernante y de sus entornos. Cuando asistimos a eso, asistimos a una forma también adulterada, por así decirlo, y perversa del manejo de la inmunidad. Es decir, la immunis y la comunis adquieren características singulares propias en este barroquismo real y adquieren composiciones propias, deslumbrantes, en el barroquismo de la literatura. Entonces, en ese sentido estamos usando, para mostrar precisamente a través de la literatura esta pugna inmanente, ¿no? Que obviamente se va a hacer trascendente en la medida que se realiza. Tanto se realiza en la realidad social, en la realidad política, en la realidad económica, en la realidad cultural, en las realizaciones singulares, en distintos contextos temporales, en la cronología histórica, sino también, digamos, se va a dar lugar en la medida que, digamos, asistimos, digamos, a las expresiones culturales, estéticas y políticas de los perfiles políticos, de, digamos, la historia política, que es narrada precisamente desde la perspectiva de la novela. Entonces, lo interesante de esta lectura es que podemos nosotros precisamente mostrar esta mirada, esta intuición en el sentido pleno de la palabra, en el sentido hermenéutico de la literatura, que es capaz precisamente de mostrarnos a través del lenguaje metafórico, de los recorridos metafóricos, lo que no puede mostrarnos ni la historia ni las ciencias sociales. Es decir, esta riqueza de interpretación más que de conceptos, de vivencias, de experiencias vitales, de asombros y de despliegues conmovedores, tanto de la sociedad de los pueblos como de personajes tremendamente contradictorios y obviamente tremendamente despóticos, pero también tremendamente crepusculares. Entonces, esa es la maravilla de la novela, pero también, digamos, la novela nos permite mostrar de que las sociedades, la interpretación de las sociedades, o en la interpretación de las sociedades podemos encontrar precisamente este contraste, esta pugna, por así decirlo, entre el sentido civilizatorio, el fundamento civilizatorio de la inmunidad y el sentido civilizatorio de la comunidad, en el sentido que le estamos dando, en el sentido de exposición, de exploración, de entrega, de apertura. Es decir, entre un contraste entre la clausura, la operación de clausura y la operación de apertura. Y entonces, como que de alguna manera todas las sociedades tienen esto. Lo deslumbrante es de que todas las sociedades tienen esto, solo que
en la medida que la conquista no ha terminado de lograr su conquista, la colonización no ha terminado de lograr su colonización, en la medida que ha habido culturas de las resistencias, y las resistencias se han acumulado y han desordenado tanto la conquista como la colonización, y después van a desordenar a las repúblicas, en la medida que hay estas resistencias, hay estas aperturas, pues, y por lo tanto es más deslumbrante en un continente conquistado que no deja de ser conquistado. Y que no deja de ser resistencia, no deja de ser desbordante. Y eso nos muestra, digamos lo que ocurre en términos de contraste también en otras sociedades, solo que en otras sociedades se dan de otra manera. Lo que pasa que Peter Sloterdijk en Esferas hace más hincapié en la inmunización, en la inmunidad, en la búsqueda de la inmunidad, que en la búsqueda de la comunidad, que es más relegada más bien por Peter Sloterdijk y más bien es rescatada y recuperada por nosotros para interpretar una complejidad más compleja que la que aborda el propio Peter Sloterdijk. Obviamente nos ayudó mucho la lectura de Peter Sloterdijk de Esferas, y antes obviamente de la crítica de la razón cínica, porque nos ayuda, digamos, a tener una comprensión macro de la civilización moderna, pero de lo que se trata más que de entrar en una especie de crítica o de construcción crítica de Peter Sloterdijk, lo que nos interesa es, digamos, avanzar sobre esos aportes y tener una mirada más crítica que la de Peter Sloterdijk, más abarcadora que la de Peter Sloterdijk, que pueda y permitirnos no solamente mirar la complejidad, sino mirar en la complejidad las dinámicas mismas de la complejidad y encontrar las salidas a la crisis civilizatoria y a la crisis ecológica. Cosa que no hace Peter Sloterdijk, no encuentra salidas. Es decir, ahí se cierra, como se clausura. Una crítica parecida a la que se le ha hecho a Foucault. Obviamente la crítica a Foucault es injusta, pero también puede ser injusta la crítica que le estamos haciendo a Peter Sloterdijk. ¿Por qué es un poco injusta? Porque estamos intentando ilustrar lo que está ocurriendo, lo que nos dice, y esta relación que tenemos con estas dos lecturas, o estas distintas lecturas, la de Esferas, la que hacemos de Esferas, tratamos de desbordar, ¿no?, a Esferas, y tratamos de ver más allá de las esferas, sobre todo rescatando inclusive lo que ya se encuentra en su último tomo de Esferas, que es Espumas, donde ya nos muestra más bien una diseminación de las esferas mismas, una destotalización, solo que nos lleva a la destotalización a sus consecuencias más radicales, y con nosotros queremos llevar a las consecuencias más radicales porque nos interesa, no por el radicalismo, sino nos interesa porque es indispensable precisamente tener una mirada más abarcadora, más completa, más compleja, más dinámica, y que logre no solamente visualizar la complejidad, sino visualizar la potencia, las posibilidades de la potencia social. Va en ese sentido, pues. Entonces, ¿qué se llama? Por eso vale la pena hacer una evaluación interpretativa desde la perspectiva de la hermenéutica crítica, que nos ayude a las comprensiones, a las tareas que nos estamos dando para hacer un análisis crítico de la civilización moderna en su etapa de clausura. Y en ese sentido, obviamente, valdría la pena hacer un seguimiento de otras novelas y escritos de Alejo Carpentier, sobre todo aquellas que tienen que ver con ciertas analogías que se dan entre Pasos Perdidos y el recurso del método. Bueno, está El siglo de las luces. También, bueno, tenemos que
abarcar otros relatos como La Guerra del Tiempo, ¿no? Y vale la pena a trabajar allá donde empieza a exponer de manera más sistemática, y va a decir descubrimiento, esta conceptualización de lo real maravilloso que está en el reino de este mundo. Bueno, hay otros escritos, sobre todo aquellos que están vinculados a la música, que se los vamos a dejar pendientes, que quizás valdrían también una revisión, sobre todo por descubrir la adecuación de los mismos ritmos, ya en términos de vibraciones y ondas musicales que se encuentran en la literatura de Carpentier. Bueno, entonces aquí ya tenemos, digamos, una mirada desde la literatura de la misma complementariedad disyuntiva, ¿no? Deleuze diría de una dialéctica disyuntiva de estos fundamentos civilizatorios que son la comunidad y la inmunidad. Aquí dejaríamos esta exposición y obviamente vamos a continuar con lo que habíamos empezado con estas perspectivas críticas de la macrohistoria.